En saldos del viejo régimen, esta colaboración de Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Agradecemos mucho la presencia de Adrián Ramírez, quien hoy nos hablará acerca del robo de los archivos que padeció precisamente el ALIMED, un saqueo de la memoria histórica de una de las organizaciones pioneras en la defensa de los derechos humanos. Nos hablará de los probables responsables, de cómo se encuentra ese caso y también de lo que ha significado pues el robo, el saqueo de estos archivos. ¿Cómo estás, Adrián Ramírez? Muy buenos días. Me parece que todavía no está con nosotros. En un momento más ya estará. Hay que solamente como contexto, Urbano Barrera, pues recordar que este robo de parte importante de este acervo histórico de la LIMED ocurrió entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2015 y que, pues decíamos, tuvo consecuencias no solo para la propia LIMED, por supuesto que es de manera directa el golpe a los compañeros de la LIMED, sino que también se trató pues de un robo prácticamente a la sociedad mexicana, toda vez que el acervo de la LIMED documenta casos de violaciones a los derechos humanos y pues un archivo muy, muy importante. Pero ya está con nosotros Adrián Ramírez, a quien le agradecemos su participación. Muchas gracias, Adrián. Buenos días. Sí, hola Sósimo, hola Urbano, hola amigos de Contralínea que nos siguen día a día en este esfuerzo que ya estamos cerca de los 100,000 suscriptores y eso nos llena de gusto. Esperemos que se siga fortaleciendo este espacio. Y bueno, hoy en estos saldos del viejo régimen, pues nos toca hablar de que nos tocó a nosotros también en ese 2015, allá en Xochimilco, sufrir un ataque de la delincuencia donde hubo el robo a nuestros archivos y prácticamente con fines de despojo del inmueble que estábamos rentando allá arriba en Xochimilco como casa particular allá en ese territorio libre autónomo de la Curva del Conejo en la subida hacia San Francisco, y que en ese espacio tan bello del Sonpoli, ahí estábamos teniendo ese espacio. Aprovechando que yo me encontraba realizando unos dictámenes periciales de unos indígenas presos que afortunadamente hoy ya están libres allá en Jalisco y en Nayarit, y que mi hijo se encontraba en una gira en la península de Yucatán. La casa quedó sola y eh, se coludieron personas para robar, vaciar completamente la casa y con ello todos los archivos que ahí se encontraban, sobre todo los más sensibles porque estaban fuera de la oficina que nosotros teníamos allá eh, en, en la colonia San Rafael. Esa fecha fue aprovechada por un agente de investigación de la delegación Tlalpan, que antes estaba en Xochimilco, esta persona, Mauricio Contreras Martínez, que se coludió con la señora Rosa María Eugenia Murueta y Peña, y urdieron este robo de todo lo que había en la casa. La dejaron completamente vacía y, eh, y además tenían los fines de despojar a, la, a los dueños que nos rentaban la casa de ese inmueble. La señora Murueta estaba molesta porque su hermana era la albacea, y ante el hecho de que ella se encontraba fuera del país, y esta persona que rentaba la casa contigua en esa parte, que éramos los únicos que estábamos ahí, pues se coludieron para tratar de despojar la casa con fines de quedarse con el inmueble, pero también robando todos los archivos que fueron saqueados. Recordemos que estamos en el periodo de Mancera como eh, en ese tiempo era el jefe de gobierno, y también Rodolfo Ríos Garza, que era el fiscal de la ciudad, el procurador general de justicia
de la Ciudad de México. Y recordemos ahí que también que pues Mancera tenía también por parte nuestra algunas denuncias. Recordamos el caso del sacerdote que fue detenido, acusado del homicidio de Christopher Augur, un científico francés que había sido robado en las inmediaciones del aeropuerto y que perdiera la vida a manos de los delincuentes que lo atacaron. Y Mancera, como procurador en ese tiempo, había sembrado pruebas para inculpar a este Gabriel Ulises. Logramos acreditar la tortura, logramos que se le dejara en libertad y logramos una recomendación que nunca cumplió Mancera, que solamente dio ahí una disculpa pública en su página de internet, pero no hizo justicia y dio impunidad al caso. El caso se encuentra todavía abierto y bueno, la situación ahí es que pues de alguna manera no hubo la debida diligencia para actuar. Si bien es cierto, la subprocuraduría de justicia del Estado brindó apoyo para atendernos y contribuir al caso, lo cierto es que en la delegación de Xochimilco había vínculos directos entre esta persona que era nuestro vecino y con funcionarios de la delegación y funcionarios sobre todo de la Procuraduría, que incluso ocultaron al iniciar la investigación el hacer una debida diligencia. Nosotros exhibimos que había cámaras de video donde se podría haber determinado en qué vehículos, porque para dejar la casa completamente vacía, llevarse muebles, llevarse equipos, llevarse fotografías, llevarse todos los archivos, llevarse todos los libros, toda la memoria que teníamos ahí, pues se requería de camiones para poderlo sacar porque era mucho el material que teníamos y muchas las cosas de los muebles. La casa la saquearon completamente. Amélie Leininger, que es una de nuestras compañeras colaboradoras de origen francés, ella, mientras nosotros estábamos poniendo la denuncia porque a mi hijo lo detuvieron acusándolo de despojo y de robo, allanamiento de morada por parte de esta señora en contubernio de Mauricio, que negó que mi hijo viviera ahí en esa casa. Y entonces cuando él lo estaban acusando y yo fui a atender la denuncia por la cual lo pensaban llevar a él a la cárcel, llegué con los recibos del pago de la renta, llevé, le pedí al dueño de la casa el contrato. Recordemos que era un puente muy largo en esa ocasión y por lo tanto el dueño no se encontraba, pero afortunadamente su hijo nos llevó el contrato e inmediatamente logramos que, bueno, no inmediatamente, pero sí ya en la madrugada pudiera salir mi hijo libre y que se le iniciara un procedimiento a la señora Murueta, que contó en todo el momento con el apoyo. El abogado que le ofrecieron a ella privado era amigo personal de Mauricio. Mauricio compareció y también tuvo acceso a documentos y amenazó a Amelie porque ella lo vio que en su camioneta sacaban parte de lo que todavía quedaba en la casa cuando se estaba poniendo la denuncia, la denuncia penal. Es así como se dio ese hecho y lamentablemente las autoridades judiciales a lo largo de estos años no han devuelto la casa, no ha habido posibilidad de que se devuelva la casa y a pesar de que se identificaron a los responsables e incluso cuando se hizo la inspección ocular del lugar, ahí estaban ellos, no se les detuvo, tuvieron total impunidad Sósimo y Urbano. Así es, Adrián, te saludo, Urbano Barrera. Sí. Después de este periodo de estos 8 años, supongo que deben atacar el caso por dos frentes. Primero, por el del inmueble. ¿Tú estarías de acuerdo con que sea más contundente en esas investigaciones? Y también por el lado de los archivos. ¿Se ha avanzado en esos trabajos para indagar, para recuperar? ¿Qué información tienen ustedes, Adrián, sobre lo que se está haciendo
Y si tú demandas que pues, haya más responsabilidades, que se actúe de manera más fuerte en contra de los responsables, ¿qué estado guarda actualmente esta investigación y si hay sancionados? O sea, ¿qué nos puedes comentar de esto, Adrián? Sí, Urbano, hay, se quieren órdenes de aprehensión en contra fundamentalmente de la señora, no así para esta persona que era agente de investigación, que estaba vinculado a la delegación primero de Xochimilco, luego fue enviado a Tlalpan. Hubo destitución de fiscales en Xochimilco, dos de ellos, incluso uno que se había ofrecido a hablar con la señora para decirnos que nos podrían rentar la casa que habíamos sido despojados, pero no ha habido ninguna acción concreta que logre resarcir los daños, incluso con la finalidad de que se le pudiera devolver el inmueble a los dueños, al señor Jesús y a su esposa Heréndira. Nosotros, al pasar ya tanto tiempo, aceptamos que el delito de despojo diéramos el perdón, no así el delito de robo. Se supone que el dar el perdón con el delito de despojo, el bien quedaba ya sin efecto el delito y por lo tanto podían ocupar nuevamente el inmueble. Sin embargo, esto no fue posible. Por el lado de los archivos, nos acercamos tanto desde la misma Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, como también en los acercamientos que en aquel tiempo teníamos con la Secretaría de Gobernación a través de lo que se llamaba la Comisión Intersecretarial para Derechos Humanos. Eh, Ahí le pedíamos a la Secretaría de Gobernación que intercediera ante el CISEN para que todo el archivo que tiene el CISEN del ALIMED pudiera ser ofrecido al ALIMED para que se nos restituyera esa parte, ya que sabemos que muy probablemente el CISEN tuviera mejor preservado y mucho más completo nuestro archivo. Por otro lado, el, el caso del robo, pues nos generó un problema bastante complejo porque por un lado teníamos una carga de trabajo muy importante con esos dictámenes periciales, que dicho sea de paso, 13 personas habían sido detenidas acusadas de secuestro de alto impacto vinculados al magisterio democrático en Oaxaca, varios de ellos que no eran trabajadores del magisterio, pero eran indígenas a los cuales se les vinculó y que en el 2018 el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel, les dio libertad a ellos, gracias a que los dictámenes periciales que hicimos 11 de 13 personas, acreditamos la tortura y eso les dio la libertad. Entonces estuvimos muy atentos a esos casos y otros más. Y otra situación grave fue que entramos en un proceso de pues complicaciones muy fuertes, porque imagínense perder todo, absolutamente todo, o sea, muebles, ropa, documentación, documentos oficiales, solo algunos que estaban en los archivos que teníamos en la computadora y en la oficina fueron los que pudimos recuperar, pero fue muy difícil. Lamentablemente tampoco logramos que hubiera una gran respuesta solidaria de muchas personas y entonces nos vimos en una situación complicada a nivel personal, lo que nos llevó a tener que priorizar el trabajo que nos podía generar remuneración y no la gravedad en la que nos vimos inmersos y por lo tanto de alguna manera no pudimos darle un seguimiento más intenso a todo el caso. Hubo un momento en que uno de los acordeones de mi hijo fue ofrecido en los medios de comunicación, ahí en Mercado Libre. Se hizo el vínculo con la persona que lo ofrecía, se informó a la fiscalía dijo que no interviniéramos nosotros, que ellos iban a ocupar y finalmente hicieron nada. Y era un dato importante porque de ahí, por el delito de robo por receptación, podrían tal vez dar con uno de los hilos para ubicar quienes habían participado en el robo. Pero lo que tenemos que mencionar, Urbano y Sósimo, es que hay de alguna manera cárteles que se dedican al despojo
y que operan de esta misma forma. ¿Qué fue lo que hubo de contubernio en el caso? Primero, este agente de investigación estaba vinculado con personal de la Fiscalía de Justicia de Xochimilco, y además estaba con ellos también los agentes de investigación. Entonces, supuestamente van a hacer una inspección, van a iniciar la investigación, omiten que hay cámaras de video, omiten entregar los videos, omiten entrevistar o preguntar con los vecinos, y al único que entrevistan es al mismo Mauricio. Y cuando nosotros estamos yendo a hacer la inspección ocular con los peritos de la Fiscalía y vamos a entrar a la casa, este Mauricio llama a la policía, y la policía viene a detenernos porque él le está diciendo que estamos invadiendo su propiedad. Es decir, había todo ese vínculo. Otra cosa que también hay en estos casos es que ellos, en estos modelos de despojo, lo que hacen es precisamente sacar todas las cosas que hay en la propiedad para decir, no, pues es que la propiedad no estaba habitada, la estamos restituyendo, la estamos retomando porque somos los legítimos dueños, y para eso se amparan y se apoyan en despachos de estos, perdón, de las notarías públicas, que les permiten generar documentos apócrifos para poder actuar y con ello cerrar la pinza. Y por otro lado, hay los propios ministerios públicos que se cierran y van a favor de ellos. Ahí tuvimos un ministerio público que fue primero muy a favor de él, logramos que hubiera una actitud diferente, pero al que estaba actuando de una mejor manera también lo hicieron a un lado, lo congelaron, y en fin, esta es una situación que hay. No es nuestro caso, pero también pudimos ahí ver que al menos del 2015 al 2020 hubo 150,706 carpetas de investigación por el delito de despojo. Y aquí hay que ver también que supimos de que hay grupos, incluso algunos de ellos vinculados a lo que antes eran las guardias presidenciales, que intervenían para meter personas o para sacar personas de las casas, hacer esta situación de dejar ningún rastro de que allí habitara nadie, cambiar cerraduras, cambiar hacer contratos de compraventa o hacer contratos de arrendamiento ficticios, y con eso despojar a las personas de la propiedad. En Xochimilco hay una situación también particularmente grave que nos enteramos en esos periodos, y esa situación ha prevalecido. Pero volviendo al tema de nuestros archivos, hay una memoria ya de 38 años de la ARIMED, y que son prácticamente medio siglo de información que había ahí compilada, sistematizada, y sobre todo también datos sensibles, porque todos los datos de la base de datos de personas que nosotros estábamos atendiendo, los datos confidenciales, no estaban en la propia oficina de la ARIMED, había una parte ahí, pero teníamos respaldo nosotros, y esos documentos más sensibles fueron los que despojamos. También de toda la memoria histórica, tanto familiar como de manera general, fuimos despojados, y lamentablemente no ha habido una respuesta. Y tenemos también ese otro gran tema, el tema del derecho a la vivienda como un derecho digno, el derecho a instalaciones, y pues siempre estuvimos teniendo sedes en la ALIMED para pues más o menos ahí llevarnos, y en contraste, durante todo ese periodo, el periodo no liberal, vemos cómo había incluso casas en las lomas que eran dadas en comodato para diferentes instancias, instituciones. Me parece, no sé si estoy seguro, y si cometo alguna imprecisión o imprudencia, ofrezco disculpas, pero incluso la casa de los Azulejos fue dada en comodato a Carlos Slim, y muchas propiedades ustedes han visto que tuvieron un mal uso en ese sentido, mientras organizaciones que durante todos estos años
hemos trabajado sin financiamiento, sin apoyos internacionales y tampoco sin recurrir a financiamientos o apoyos del erario o de las instituciones públicas, pues seguimos luchando en estas condiciones. En alguna ocasión hicimos gestión para tener acceso a uno de estos inmuebles, pero no ha habido ninguna respuesta favorable, Sósimo Urbano. Sí. Adrián Ramírez, pues preguntarte si tú no consideras que en realidad, pues esto que pareciera ser un asunto de delincuencia común, o podría ser incluso delincuencia organizada, pero si no te has preguntado si en realidad tenía un fin político, cuántas acciones en realidad se han enderezado en contra de organizaciones que las hacen parecer como asuntos de la delincuencia común o de la delincuencia organizada, pero que no tienen fin político. Esto te lo pregunto porque me voy a permitir leer parte de lo que en ese momento escribiste como presidente de la LIMED en contralínea sobre lo que había perdido, decíamos la LIMED, y yo señalaba hace un momento, pues no lo perdió solamente la LIMED, prácticamente lo perdió pues la sociedad mexicana, particularmente incluso historiadores, gente que pudo haberse beneficiado de un archivo tan importante como este. Estamos hablando de listados de desaparecidos, de presos, fichas, peritajes, informes, resoluciones, sentencias, desde los damnificados de la explosión de San Juan Ixhuatepec, los exiliados políticos, el movimiento democrático independiente, los indígenas presos de las Huastecas, de Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Puebla, de las ejecuciones extrajudiciales desde Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Acteal, los expedientes de los desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos del movimiento magisterial, de los ejecutados desde Obando Gil en la conformación del Frente Democrático Nacional hasta el Partido de la Revolución Democrática, el surgimiento zapatista, sus bases de apoyo y la represión al Frente Zapatista, la persecución y el aniquilamiento del Frente Amplio para la construcción del Movimiento de Liberación Nacional, el caso Loxicha en Oaxaca, los informes sobre las cárceles clandestinas, la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México 1999-2000, el caso de los hermanos Cerezo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, el 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, la represión en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y, como se dice en el propio escrito, y tantos casos más. Pues se trata, Adrián Ramírez, de una pérdida de archivos importante y que podría ser objeto de los espías, de la policía política del viejo régimen, porque quien tuviera un archivo como este prácticamente era hasta acusado de subversión. ¿No tienes tú alguna idea de que pudo haber tenido este motivo? Sosimo, lo estudiamos con mucho cuidado. Nunca hemos pretendido hacernos víctimas y cuando hemos tenido persecución o represión política, la hemos señalado con todas sus letras. Aquí lo que tenemos es una inercia del gobierno capitalino negligente e indolente con el tema de los derechos humanos que también ante la falta de una resonancia mayor no logramos hacer que se actuara con mayor contundencia. Todo parece indicar que el objetivo fue el despojo de esa vivienda que nosotros rentábamos y para quedarse con ella tenían que vaciar toda la casa y todos los archivos. Hay negligencia, hay impericia. Lo que no podemos asegurar es que estas personas que participaron pudieran gozar con la anuencia o el apoyo o después se beneficiaran al tener impunidad y al llevarse todos estos archivos. También te digo la historia personal, fotografías, documentos, o sea, fue un golpe muy fuerte porque además para después acreditar todo lo que nos habían robado, pues las facturas se las llevaron. El vehículo que yo tenía, pues estuvo 2 años parados para que yo lo pudiera recuperar, esa camioneta que usábamos en la LIMED, la llamada Arenita, que lamentablemente ahí quedó, pero teníamos muchísimas cosas más, una colección de huipiles, monedas, muchas memorias, cámaras fotográficas de video, en fin. Nosotros calculamos el robo allá pasado los 500,000 pesos a precios ya devaluados de los objetos, pero lo más lamentable y lo que nosotros incluso les dijimos a ellos, miren, nosotros no queremos
que haya ninguna denuncia. Si ustedes están en un litigio, pues resuélvanlo, pero lo que nosotros queremos es que nos devuelvan todas las cosas, que nos digan están en un lugar, ubíquenlas y listo, y ya, pero no hubo tal situación. No descartamos que, insisto, se hayan podido quedar en ese sentido, pero sí fuimos muy cuidadosos, Sosimo, de tratar de ver que no haya habido una situación de acto represivo o de la inteligencia. Lo que sí pensamos es que lo más probable es que todo ese material se haya destruido, porque no les servía a quien lo tenía para los fines, es decir, lo valioso, los objetos, los muebles que para ellos pensaban que era valioso, los ocuparon, todo lo demás seguramente fue quemado o eliminado para que no se hubiera un rastro. ¿Por qué decimos eso? Porque después de esa situación no tuvimos actos de persecución, no tuvimos investigaciones, no tuvimos mayores cuestiones para nosotros o que vulnerara a los casos más sensibles que en ese momento estábamos llevando. Y eso pues lo hacemos con mucho cuidado porque sí hemos conocido de organizaciones y grupos que utilizan el victimizarse para obtener beneficios, apoyo, solidaridad. No quiero entrar a ese tipo de detalles, pero en este sentido la LIMED, cuando menos, tiene la tranquilidad de que estos archivos y esta documentación se pierde, pero no llega a ser utilizada para fines represivos o violentos en contra del resto. Por eso nosotros le insistíamos a la Secretaría de Gobernación que en un gesto ahí con Ricardo Sepúlveda, cuando estaba ella al frente de este mecanismo, pues nos pudieran dar acceso y darnos toda la información que tenía el CISEN respecto a la LIMED, pero quedó nada más ahí en algunas gestiones, ya no pudimos darle seguimiento.